Buen día, ya estoy listo para ir a descubrir un poco Camprodon, que al final he dormido aquí en un área de caravanas que ahora os marco en el mapa, que la verdad es que es muy tranquila y está 2 minutos andando del Puente Nuevo, que básicamente es el centro del pueblo. Y antes de irme quería ir a ver un par de locales, una pastelería y una charcutería, que me han dicho que tienen cosas sin gluten. Ayer estaba tomando algo en el centro y me dijeron que había un Frankfurt que hacía unos bocadillos sin gluten impresionantes, pero cuando fui a verlo estaba cerrado, así que no he podido probarlo, pero os lo dejaré aquí en el vídeo para que tengáis referencia, ¿vale? Vamos allá. Vale, y después de mostraros un poco Camprodon, el Pont Nou, el monasterio de Sant Pere y la iglesia de Santa María, ahora sí voy a hacer el celíaco por el pueblo y voy a ver la pastelería Pujol y el Calchek, que tiene embutidos sin gluten. Vamos allá. Bueno, acabo de salir de la pastissería Pujol y me dicen que aunque tienen cosas sin gluten, que como no tienen un obrador aparte, no sería válido, digamos, para celíacos. Así que pueden hacer cosas sin gluten, sí, pero la contaminación cruzada aquí es un riesgo. Y aprovecho que estoy aquí grabando, que está al lado de la pastelería, que como veis detrás de mí está el Frankfurt Iluro, que es el que me dijeron que tenía esos bocadillos tan buenos y que no he podido probar. Así que nada, voy a ir a Calchek y ya me pongo en ruta porque tengo ganas de hacer pista y llegar a la Collada de Tosas y luego a Puigcerdà. Capadins, vamos dentro. Ya lo tenim. Y bueno, no me voy con las manos vacías porque en Calchek he podido comprar un poco de llonganissa, sacallona y lomo. Y una pena que en la pastelería no pudiera comprar nada, pero al final prefiero que me hayan dicho que, aun siendo los ingredientes sin gluten, no tienen un obrador aparte y no pueden asegurar que no haya contaminación cruzada. Esto es un punto muy bueno a su favor porque al menos son sinceros. Y el Frankfurt, pero bueno, sabiendo que fue Silvia quien me lo recomendó, seguro que era bueno porque esta amiga solo me recomienda sitios muy buenos. Así que ya os digo, si tenéis oportunidad, probarlo y ya me contaréis si está tan bueno como dice Silvia o no. Y si no, cuando vuelva aquí, a ver si no es lunes o martes y lo encuentro abierto. Vamos allá. Ok, ya estoy de nuevo en la pista de ayer. Hoy me esperan unos cuantos kilómetros por aquí y nada, que me dijo ayer Travis que en esta ruta de hoy me esperan unos paisajes impresionantes. Espero ser capaz de compartirlos con vosotros. Vamos tirando. De paisaje, de ruta, de camino. Se ven aquí las águilas planeando, supongo, buscando su comida. Es impresionante. A ver si aquí arriba ahora me atrevo a sacar el dron porque no lo he usado casi y no lo quiero estampar. Ya lo estampé en la cocina de mi casa. Sí, probablemente os preguntaréis por qué lo volé por primera vez en un comedor. No lo sé. Pero bueno, que es una pasada esta ruta, el camino de Espinavella, Setcases,
precioso. Vale, ya estoy llegando a las Setcases y ahora me toca un tramillo de carretera y luego diría que hay otra pista hasta ya llegar al otro lado para coger carretera e ir ya por la Collada de Toses, que tengo muchas ganas de hacerla, y ya está, y ya para Puigcerdà. A ver si finalmente me veo con Travis y su novia, que llevamos desde que nos conocimos en la training 4x4 de Bassella hace más de un año ya, y hemos ido hablando un montón por WhatsApp, pero no hemos tenido oportunidad de vernos. Vamos allá. Vale, he parado a mirar el mapa porque la verdad es que esto es todo carretera y me apetece hacer un poco más de pista, y he puesto otro de los tracks que me había descargado. Bueno, como podéis ver, lo que creía que era una pista resultó ser una carretera de puerto de montaña y era todavía pronto y me apetecía seguir haciendo tierra, así que decidí poner uno de los tracks que me había descargado, y era un track grabado por un todoterreno, no por una furgoneta. La verdad es que esto es algo que debería haberme pensado antes, porque la pista no era del todo adecuada para ir con una furgoneta como Vicky. Mirad. Y veo que pasado Vilallonga de Ter sí que entra en pista, así que voy a dar la vuelta y voy a entrar en pista, y luego el track vuelve a conectar después, bueno, después de este puerto de montaña, uno por carretera, el otro por pista. Me apetece pista, así que vamos allá. Empezamos otra vez, esta carretera es cada vez más estrecha. Bueno, estas curvas son cada vez más cerradas y hace mucha pendiente. Venga, 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 gas, 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 un poco más, un poco más. Venga, 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 no te cales, no te cales, no, 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 por favor, no, venga, 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 un poco más. Joder. Voy a intentar poner reductora, aunque no estoy ni en plano y no sé si podré poner las ruedas rectas aquí. Menuda diferencia. Madre mía, he tenido que poner reductora para girar por allí. Esto es camino pavimentado, pero por aquí no sube cualquiera, ¿eh? Madre mía. Venga, ya estoy en la pista, a ver qué me depara esta, porque si es como la que seguía el primer día, me temo que acabaré dando media vuelta y volviendo a la carretera de la que vengo. Este camino en teoría va de Vilallonga de Ter a Pardines, o Pardinas. Os voy contando. Bueno, y ahora venía una subidita en la que me arrepentiría de no poner en práctica uno de los consejos de Travis, que es desconectar el SP
mientras voy por caminos. No. ¿Por qué pierdes potencia y te calas? Os juro que a veces odio la electrónica, ¿eh? Es verdad que la subida tenía mucha pendiente, estaba un poco rota y el terreno se deshacía un poco, pero esto al final volvió loca a Vicky y como las ruedas patinaban y saltaban un poco, pues el sistema de control de tracción no tenía ni idea de qué hacer. Y esto me llevó a perder lo más importante, potencia y tracción. Y bueno, al final se caló Vicky en media subida y esto me obligó a tirar marcha atrás para poder poner la reductora y volver a subir. Además, esta vez desconecté el SP. Ay, bueno, al menos hice algo bien, que bajé a mirar. Bendita reductora. Bueno, a partir de aquí la pista no presentó mayor dificultad, incluso me regaló unos paisajes increíbles, pero fijaos bien en este Defender porque fue gracias a ellos que pude acabar bien el día. Vale, ahora voy por la mitad de la pista. De momento creo que he pasado el trozo más difícil. Me he encontrado una pareja alemana que iban con un Defender súper preparado también, que hemos estado hablando, quieren entrar a Andorra también por el Pic Negre y demás. Y bueno, nos hemos dado el contacto y tal. Y no sé qué os quería decir. Se me ha ido el santo al cielo. Es que hablo mucho, ¿verdad? En fin. Que espero... Ah, sí, me ha dicho... Madre mía. Me ha dicho que han alucinado porque venía un Hyundai Tucson en dirección contraria, es decir, que va a bajar por donde yo he tenido que poner la reductora, tanto en la pista pavimentada como en la que estaba bastante rota. Lo cual significa que si pasa un Hyundai Tucson, Vicky pasa perfecto, o debería, o eso espero. Pero bueno...
Bueno, hasta aquí la pista era totalmente factible y sí, un Hyundai Tucson había pasado por ahí sin problema. Genial, Santi. Pero un Hyundai Tucson es bastante más estrecho, bastante más bajito y bastante más ágil que Vicky. En fin, que cada vez está más cerca del lío del que me ayudarían a salir los del Defender. Esto es cada vez más estrecho, espero que no venga ningún coche de cara, ¿eh? Al fin Pardines. Ya basta de pista por hoy. Venga, vamos. Bueno, esta pista es muy estrecha e incluso cada vez más bajita. Espero que no venga nadie de cara porque aquí vamos a tener un festival. Porque yo marcha atrás no lo veo claro. Pero bueno, vamos a seguir. Me debe quedar algunos kilómetros todavía. Lo habéis escuchado, ¿no? Pues eso. En fin, voy a seguir. Vale, ya he llegado al pavimento. Definitivamente este track no era para una furgoneta, por ancho, por alto y quizá por técnico, pero bueno, he pasado. Y suerte que lo he hecho desde Vilallonga de Ter hasta Pardinas, porque lo llevo a hacer al revés y la subida esta habría sido entretenida. En fin, que ahora tengo que girar aquí, que no hay muchísimo espacio, así que voy a intentar ver cómo lo hago porque no lo veo claro. He interpretado mal el mapa y no hace falta dar la vuelta, hay un camino por arriba. Vamos. Vale, creía que había pasado lo peor, pero lo peor estaba a punto de comenzar. Bueno, vamos a cruzar Pardinas y seguimos por carretera. Buah, mierda, por aquí no paso, esto es muy estrecho. Voy a ver si puedo dar la vuelta. Aquí no. ¿Qué hago? Voy a mirar, pero menudo lío, espero que solo sea esa bajadita, porque es que no sé cómo lo haré. Subidón, no sé si paso, pero no puedo dar marcha atrás aquí. Voy a intentarlo de nuevo, a ver, pero es que no lo veo, es que eso solo no me atrevo. Bueno, estaba claro que solo no me atrevía a pasar porque el riesgo de rayar a Vicky o encallarla y no poder salir sin romper nada era demasiado alto. Estaba metido en un buen lío porque hacia atrás tenía una carretera bastante larga y muy estrecha. Venga, y encima ahora viene un coche. Bueno, ahora venía una situación que se convirtió en un poco incómoda porque este señor aparentemente tenía prisa y poca paciencia y empezó a gritarme de que me espabilara para dejarle pasar.
Bueno, y en un arrebato de optimismo intenté pedirle ayuda, pero de una manera bastante brusca, y me dijo que no podía. Es lo que hay. Y suerte la mía que durante todo ese tiempo en el que había estado mirando a ver cómo pasar y hablando con ese buen hombre, pues los alemanes habían llegado y ellos sí estaban dispuestos a ayudarme. ¡Qué suerte tuve! Bueno, vamos allá. Es que esto es súper estrecho, ¿eh? Confía en él, confía en él, confía en él, confía en él. Y que pase Vicky, por favor. Vale, aquí se ensancha un poco. Madre mía. Madre mía. Encima en pendiente. La verdad es que me está guiando muy bien. Joder, otra barandilla no. Venga, y aquí parece más estrecho. Me abro un poco. Vale. Joder, qué estrecho. Mierda. Aquí voy a dejar un trozo de Vicky en algún lado. No. Izquierda, derecha. No, la rayo. Estate pendiente del otro lado de la derecha, de mi derecha. Paso, no paso. Paso, no. Mierda. Sí, ahora marcha atrás de aquí la barandilla. Venga, va. Hacia atrás y me abro un poco. Un poco más. Vale. Venga, ahora hacia la izquierda. Y a tope, ¿eh? Venga. Venga, ahí que la rayo. Esto... Necesito a alguien que me acompañe en estos viajes, ¿eh? Venga, va. Un poco de aire. Sí, a la izquierda. Otro tramo más estrecho y encima este con balcones. Madre mía. Tengo ganas de llorar. Sí. Venga, que giro más cerrado. Venga. No quiero dejar a Vicky en ninguna de estas paredes. Madre, ese balcón de ahí arriba a la derecha. La verdad es que este señor me está guiando muy bien. Estaré en deuda con él durante muchísimo tiempo. Vale. Venga, ahí el balcón. Ah. Ok, ahora recto que ya sales. Bueno, me va el corazón a 100. Definitivamente Pardinas no está hecho para furgonetas y seguro que tampoco para según qué conductor o en según qué coche. Tengo la boca seca, estoy súper nervioso. Suerte de este señor alemán que me ha ayudado. Madre mía, casi rayo la furgoneta otra vez. Suerte que lo ha visto él también. Muy estrecho. Ay, Dios. Ahora voy a parar en algún sitio a descansar, a hinchar las ruedas y hoy sí que ya basta de carretera, digo de pistas y de pueblos pequeños. Me voy a ir dirección la Collada de Tosas y a Puigcerdà a descansar. Muchísimas gracias a la gente que ayuda a otra gente, porque es que madre mía. Ok, next, vamos. Ya estoy arriba, mirad qué bonito.
Valía la pena subir, ¿eh? Pues nada, me pongo a cocinar. Vale, pues ya me pongo en marcha para ver si me encuentro con Travis, así que el vídeo de hoy acaba aquí y nada, mañana más para la tercera etapa. No tengo ni idea. La siguiente etapa. Hasta luego.